Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 14. Misión. Mientras se estiraban fuera del avión, un hombre vestido de negro salió a su encuentro. ¿Por qué demonios los gobiernos visten a sus agentes de negro como si fueran mafiosos?, se preguntó. Señorita Mayumi. Por aquí. La siguieron sin hacer preguntas. Ella subió a una furgoneta negra, por supuesto, que la llevó a un edificio donde recibió la llave de su apartamento, pero antes de irse, el agente se lo dijo. El próximo examen para héroes profesionales comienza la semana que viene, relájense hasta entonces. ¿Relajarse? De eso sí que sabía, se podría decir que era una experta desde hacía mucho tiempo. Durante la semana, Mayumi encontró el canal japonés en su televisor y pudo ver la carrera en la que Midoriya salta a un campo minado con una pieza de robot que encontró y, milagrosamente, llega primero. Sin embargo, tras la prueba de equitación, la lucha no comenzó inmediatamente después, aunque también es posible que lo estuviera recordando mal. Después de casi 15 años en este mundo, los recuerdos menores se desvanecen, especialmente porque hubo pequeños errores en el canon. Normalmente no existe, Toru no debería haber aparecido en la montaña y, sobre todo, aparecieron dos Nomu en lugar de uno. Arrancando un trozo de Nomu y elogiando su sabor, sintió que sus fuerzas aumentaban ligeramente. La semana fue increíblemente tranquila, muy diferente de la Academia Iway, donde los problemas ocurren todos los días. Finalmente llegó el día del examen. Francia, por supuesto, no estaba a la altura de la enorme instalación japonesa, pero afortunadamente, tampoco estaba desfasada. Probablemente superior a la media de otros países. Tras registrarse en un mostrador, esperó en la sala de espera. Al contrario de lo que se veía en el manga, aquí incluso aquellos que no habían ido a escuelas de héroes podían intentar superar la prueba. La primera prueba, sorprendentemente, fue escrita. Preguntas como por ejemplo, ¿cómo extinguir un incendio?, ¿qué acciones tomar para salvar a alguien en diferentes situaciones?, ¿cómo reaccionar ante un villano en un lugar concurrido, aeropuerto, estación de tren, metro, etc. Eran cosas normales que uno debería saber si quería ser un verdadero profesional, pero sorprendentemente, este único examen eliminó a casi el 60% de los inscritos. Mayumi comprendió que ese era el objetivo principal de este examen, reducir el número de eliminados. Sin sorpresas, la mayoría de los eliminados eran aquellos que habían venido a probar suerte sin haber estado nunca involucrados con una escuela de héroes. El segundo examen, por su parte, se dividió en dos partes. La primera se basaba puramente en el rescate, y Mayumi no destacó especialmente en esa. Hay que decir que estrangular a una mujer con su pene cuando se quejó de que se le habían roto los tacones no ayudó en nada. Y luego está cuando dejó inconsciente a un niño pequeño que disfrutaba gritándole al oído, ¿pero acaso eso no estaba justificado? ¿Quién toleraría a gente así? La segunda parte fue mucho más divertida. Consistía en destruir marionetas, y Mayumi-sen se lo pasó en grande. Era algo bastante obvio, pero obtuvo su licencia con honores. En Francia, los héroes se dividían en dos ramas, los especializados en rescate y los de combate, por lo que no tener importancia al no aprobar parte del segundo examen. Unos días después, Mayumi recibió su tarjeta de heroína profesional, pero a diferencia de una fan de All Might que se desmayaría al recibirla, no sintió mucho. Para ella era solo un pedazo de papel que le permitía luchar, pero incluso sin él, habría hecho lo que quería. Una semana después, mientras jugaba a Pinnacle Fantasy XV, sonó su teléfono. Recibió rápidamente un archivo bastante grande. Al leerlo, comprendió que se trataba de una misión que el gobierno le pedía completar. En realidad no le molestaba.
Al fin y al cabo, le encantaba pelear tanto como dormir, y así evitaba tener que buscar ella misma a los malos. A ver, mafia italiana, jefe Aldo Clementino, personal. 6. Delitos: proxenetismo, robo, asesinato, drogas, aliados. Indeterminados, objetivo: vivo/muerto. Bueno, eso suena divertido, incluso me dan la opción de capturarlos vivos o no, ¡qué alivio! Una hora más tarde, Mayumi estaba parada frente a un cobertizo en un barrio peligroso de XX. Miró la dirección en su teléfono, efectivamente era allí, sin mostrar ningún respeto, pateó la puerta, que salió volando de sus goznes y cayó sobre un desafortunado traficante que estaba detrás. Al entrar, saltó inmediatamente al techo y al instante siguiente llovieron varios disparos donde acababa de estar. Acechando al primer tirador, con un zarpazo, una mano salió volando, otros golpes resonaron mientras la cola de Mayumi se enroscaba alrededor del cuello del hombre que ahora solo tenía un brazo y lo colocaba frente a ella. Poco después el hombre temblaba como un epiléptico gracias a las balas que lo convirtieron en un colador. Soltando el cuerpo que cayó al suelo, Mayumi parpadeó y apareció detrás de un hombre armado que le había cortado la cabeza. Su dedo presionó el índice del hombre que vació su cargador sobre el aliado más cercano. Los otros hombres le apuntaron furiosamente con sus armas, pero ella parpadeó y se burló de ellos. Capítulo 15. Hermosa puerta. Tras eliminar la última plaga, Mayumi subió las escaleras. Allí no había nada más que una puerta que daba a una oficina. Era evidente que se trataba de una puerta de seguridad con un anclaje encima. De repente, la pantalla se iluminó y un tipo que claramente era Aldo Clementino empezó a hablar en italiano. Supongo que debería felicitarte por haber logrado pasar a mis hombres, ¿no? Pero eso no cambia el hecho de que todavía no puedes hacerme nada. Dijo con una sonrisa burlona. Mayumi también le respondió en italiano. ¿Estás completamente seguro de eso? Aldo Clementino lanzó una mirada burlona al idiota que pedía lo obvio. Estoy seguro, ja, mira esto. Una puerta de aleación especial de 10 centímetros, incluso al ejército le cuesta construir una puerta así, dijo, rebosante de orgullo. Mayumi miró la pantalla, luego a su alrededor antes de volver a mirar la pantalla y preguntarle. ¿Y las paredes? Aldo Clementino la miró como si ella le estuviera preguntando algo extraño. ¿A qué te refieres con las paredes? Mayumi respondió. Bueno, sí, las paredes también están hechas de una aleación especial. Sin esperar respuesta, se acercó a una pared y golpeó suavemente con la mano antes de reírse entre dientes. Bueno, ¿qué es entonces? ¿No suenan huecos? Dijo con una gran sonrisa. En la pantalla, Aldo Clementino ya estaba pálido como un papel. Mayumi se burló de él. No te muevas, que voy. Unos minutos después, Mayumi salió riendo. Jejeje, ¿qué clase de idiota pone una puerta de aleación preciosa sobre madera contrachapada? Aldo Clementino tenía un kirk ácido como mina, pero mucho menos impresionante. Poco después envió un mensaje que decía listo. Y regresó a su apartamento de buen humor. El gobierno parece haber apreciado su trabajo y la puerta de aleación, a juzgar por la suma con varios ceros que apareció en su cuenta bancaria. Unos meses después, Mayumi celebró su 15º cumpleaños en este mundo, 15 años maravillosos que no tenían nada que ver con su horrible vida anterior. De hecho, ahora no le importaba mucho su vida anterior, su pasado ya no la atormentaba, sin recuerdos, era como ver una película que no te gusta, pero que ya no la afectaba como antes. De vez en cuando, el gobierno le encomendaba algunas misiones, además de lidiar con los desafortunados villanos que se cruzaban en su camino. Francia era mucho más indulgente con el destino de los villanos, ya fueran del gobierno o del público. En Francia, si un héroe mataba a un villano, el público lo consideraba normal. Preferían que cayera el villano antes que el héroe, mientras que en Japón, si un héroe luchaba a muerte con un villano y este moría, el público trataba a su héroe como si fuera un asesino que gritaba sobre derechos humanos y otras tonterías por el estilo. Proteger a alguien así era más una molestia que otra cosa a sus ojos.
Claramente eran un montón de idiotas que nunca habían experimentado la pérdida de un miembro de la familia a manos de un villano, y que se creían más justos que el resto del mundo. Ninguno de los villanos de la lista de Mayumi tuvo oportunidad de escapar. De hecho, muy pocos seguían con vida. Rápidamente, Mayumi se forjó una reputación de acero en el negocio y el público la apreciaba. Hay que decirlo, ¿quién no querría una heroína adorable, una chica gato que detiene a criminales a diestra y siniestra? Aunque Mayumi solo llevaba 8 meses de regreso en Francia, su nombre ya había logrado expulsar al último héroe del top 10 y había ocupado su lugar. En cuanto al presidente de Japón, bueno, a ella no le importaba y él solo tenía que culpar a sus ojos por ser tan miope. Finalmente, después de tanto tiempo, Mayumi recibió una misión interesante: ser guardaespaldas de un político israelí. Curiosamente, Israel y Palestina nunca han estado en guerra y siempre han sido aliados cercanos. Si esto se debe a la aparición de Alter o no, es un misterio. Otro detalle a destacar es que Estados Unidos atacó Irak para ayudarlos, claro. Tras leer numerosos datos históricos en el avión, quedó bastante impresionada al ver cómo un pequeño detalle a escala global podía cambiar la historia. Al bajar del avión sintió el calor, pero le gustaban las altas temperaturas, así que no le molestó. Al contrario, regresar al clima templado de Francia después de haberse acostumbrado aquí durante unas semanas será difícil, suspiró. Capítulo 16. Madre e hija. Al bajar del avión, además del calor, lo que la esperaba era, por supuesto, hombres vestidos de negro. Tenía ganas de llorar y se preguntaba por qué demonios el servicio secreto y los guardaespaldas tenían ese estilo nerd y completamente negro. ¿Acaso temían que la gente no supiera que eran del gobierno si no actuaban como hombres de negro? Caminaron hacia el grupo vestido de negro que miraba atónitos el hecho de que la supuesta guardaespaldas cualificada que Francia les había prometido fuera una niña pequeña y mona, y se quedaron paralizados. «Entonces, ¿nos vamos, Nia?», preguntó para despertarlos de sus pensamientos. «Síganos», respondió uno del grupo que, como para parecer aún más aterrador de lo que ya era, también tenía una cicatriz en la cara. Al llegar a una furgoneta TT negra, Mayumi subió y miró feliz por la ventana. Era un país del que no sabía mucho, todo parecía nuevo y le gustaba. La ropa era diferente, el físico diferente, incluso el aire no se sentía igual, su cola se balanceaba alegremente con cada cosa nueva que encontraba. Al rato, llegaron frente a un hermoso edificio. Mayumi, que se había imaginado algo parecido a un castillo, se sorprendió bastante de su aspecto tan moderno. Tras observarlo un poco más, siguió adelante. Había bastantes guardias armados, pero aquello era más impresionante que otra cosa. Tal despliegue solo funcionaba contra personas armadas, contra criminales con un don poderoso. Había muchas maneras de sortearlo. Si Mayumi era la asesina, podía entrar y salir sin ser vista, dejando solo un cuerpo frío a su paso. Tras recorrer algunos pasillos y escaleras, Mayumi se encontró frente a una hermosa mujer que, sorprendentemente, aún no tenía ni 40 años. Esperaba encontrarse con una vieja bruja o algo parecido. No es de extrañar que enviara a una mujer. Un hombre podría haberse tentado. Así que esa eres tú. No pareces muy cualificada, dijo tras mirarla, y bueno, no podíamos hacer nada si Mayumi era demasiado mona y no parecía una luchadora en absoluto. Será un placer trabajar contigo durante las próximas semanas, no olvides llamarme cada vez que salgas. Mayumi habló con profesionalidad. La condujeron a su habitación, que ya era más grande que la de su apartamento. Como era de esperar de una política, debía ganar bastante dinero. Al no necesitar a Mayumi durante el resto del día, pasó el tiempo durmiendo acurrucada en un sillón en la habitación donde trabajaba Yael, que es el nombre de la política. Resultaba divertido verla con una vena hinchada en la cabeza mientras su guardaespaldas dormía plácidamente y ella realizaba sus tareas. Al día siguiente, Mayumi conoció a Rachelle, la hija de Yael, que tenía 8 años y medio. Rachelle era una niña curiosa y veía a Mayumi más como una amiga que como una guardaespaldas.
A menudo jugaban con su cola. Durante la primera semana, Yael le gritaba a Mayumi todo el tiempo, diciéndole que no estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, después de una semana, dejó de quejarse a sí misma, al ver que daba igual gritar o no. Mayumi pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o contándole historias al pozo sin fondo que era Rachelle, excluyendo, por supuesto, los asesinatos y la sangre. Un día, mientras Mayumi charlaba y reía con Rachelle, descubrió algo extraño en el sistema de seguridad, un agujero que, por supuesto, no solía aparecer. Para otra persona habría sido difícil descubrirlo, pero para ella, que con su NEM podía envolver fácilmente todo el edificio, fue pan comido. Mayumi se puso de pie con una expresión de seriedad poco común en su rostro. Justo cuando Yael estaba a punto de preguntar qué sucedía, un disparo resonó en los oídos de todos. Capítulo 17. Objetivo. Mayumi reaccionó rápidamente, su cola azotó el aire como un látigo y golpeó con precisión la bala del francotirador, enviándola volando contra la pared. Sin embargo, no tuvo tiempo de alegrarse, pues justo cuando su cola alcanzó la primera bala, se disparó una segunda. Mayumi comprendió que había caído en una trampa. Desde el principio, la bala dirigida a Yael era una distracción. El verdadero objetivo era su hija Rachelle. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse y congelarse. Mayumi se vio a sí misma moviéndose a cámara lenta y Rachelle todavía estaba a unos metros de distancia, la pelota peligrosamente cerca. Comprendió entonces que no llegaría a tiempo, y extrañamente su mente se volvió increíblemente tranquila y lógica. Dejó de entrar en pánico estúpidamente y su cerebro simuló docenas de escenarios. Los ojos de Mayumi se pusieron rojos, y no solo las pupilas, sino todo el ojo se tiñó de rojo sangre. Se agachó en lo que pareció un gesto lento, pero una vez agachada sucedió algo increíble. Sus pequeñas piernas triplicaron su tamaño, pasando de ser un par de lindas piernas de niña a unas piernas poderosas y musculosas, y entonces Mayumi desapareció, dejando tras de sí solo un fuerte estallido. La bala le dio en el dorso de la mano, desgarrando un hilo de sangre azul que cayó al suelo. Mayumi suspiró aliviada mientras un sudor frío la recorría. Este francotirador era realmente sigiloso y mucho más hábil que el héroe francotirador. Además, estas no eran balas normales. Su potencia era mucho mayor, sin duda debido a una peculiaridad. Yael corrió presa del pánico hacia su hija, la abrazó con fuerza y la examinó en busca de rasguños. Una vez que la hubo revisado, se volvió hacia Mayumi y le dio las gracias sinceramente. Rachelle hizo lo mismo, añadiendo un fuerte abrazo, y le preguntó si le dolía algo. Mayumi le mostró la mano, que ya estaba prácticamente curada. Unos segundos después, se oyeron pasos y una horda de hombres vestidos de negro entró en la habitación. Al no encontrar a ningún atacante, su primera reacción fue apuntar con sus armas a Mayumi, dejándola atónita ante su estupidez. Una vez aclarado el malentendido, Mayumi mostró en un mapa la zona que carecía de protección, lo que le brindó una buena oportunidad al francotirador. 10 minutos después, un hombre fue atado y arrojado al suelo a los pies de la madre y la hija después de que intentara escapar. Extraer información de él no fue muy difícil. Escupía todo lo que se le pedía como si estuviera bajo los efectos del suero de la verdad, tal era el miedo que sentía por su vida. En cuanto al motivo por el que lo hizo, fue uno de los más ridículos que jamás hayamos escuchado. El hombre quería tomarse un tiempo libre del trabajo, pero su jefe de seguridad se negó. Tiempo después, un hombre fue a verlo supuestamente para gastarle una broma al político, queriendo vengarse del jefe de seguridad. El hombre aceptó con la esperanza de que el jefe fuera despedido después de la broma. Mayumi incluso se preguntaba como un imbécil cómo él había sido aceptado en seguridad. Lo que era seguro era que, después de haber casi provocado la muerte de su empleado, no era probable que encontrara otro trabajo en seguridad en un futuro próximo. Poco después se descubrió la casa del francotirador, pero claro, él ya se había marchado hacía mucho tiempo. La seguridad registró por todas partes, pero no encontró absolutamente nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra.
En cuanto a Mayumi, no podía participar en la búsqueda. ¿Quién sabía si él no estaba esperando ese momento para dispararles? Las posibilidades de que madre e hija sobrevivieran sin ella a su lado eran prácticamente nulas. Unos días después, Mayumi miró a Yael con expresión de desconcierto. Espera, ¿puedes repetir lo que dijiste? Yael sonrió. Dije que este sábado iremos al parque de atracciones. ¿Parque? Sí, en serio. Capítulo 18. El paraguas. Punto de vista de Mayumi. Supe que era una mala idea desde el momento en que los vi, mi sexto sentido me alertó, pero entonces ¿por qué subí? Ya. Medio muerto en un banco, jadeando y oliendo mal, pero con mis órganos internos luchando como en una batalla de Beyblade, casi podía ver aparecer el fantasma de los monstruos. Se preguntan por qué las simples montañas rusas me hacen sentir como si me hubiera atropellado un camión, mientras que cuando viajo a alta velocidad soy más rápido y siempre estoy bien. Es un misterio. Mientras yacía jadeando en un banco, medio muerto, vi al pequeño monstruo, la causa de todo mi sufrimiento, corriendo hacia mí, sonriendo. Ja. ¿Qué te pasa, Mayumi? Vamos al siguiente. La criaturita señaló el ascensor. Maldición. A este paso, encontraré a la entidad antes de lo previsto. Tengo que correr. Justo cuando pensaba en huir, ya él me lo puso en el hombro. Maldita sea, estoy perdido. Para gran deleite de los dos monstruos, me atormentó todo el día. Sin embargo, su crimen no quedó impune. Rachel estaba tan emocionada que me suplicó que la dejara ir al baño. Por supuesto, ya él la acompañó. Qué lástima para ella que yo hubiera hecho que el símbolo femenino pareciera masculino. Cuidado con el nen. El chillido agudo que soltaron, huyendo del baño de hombres con las caras rojas, fue una obra maestra que, por supuesto, no olvidé grabar. Ja. Punto de vista en tercera persona. Había pasado otra semana y aún no había noticias del tirador. Sin embargo, Mayumi lo presentía. Está esperando una oportunidad. Yael y Mayumi hablaron del tirador y decidieron darle la oportunidad que esperaba. Ese día, Yael y Mayumi partieron hacia la ciudad sin Rachel, quien se encontraba a salvo en una bóveda del edificio. Rodeadas por una decena de hombres vestidos de negro, recorrieron la ciudad. ¿Has averiguado quién es?, preguntó Mayumi, y Yael asintió satisfecha. Su nombre es José Bones, es un asesino muy conocido en sus círculos. Dicen que utiliza cualquier medio necesario para cumplir sus contratos. Mayumi comprendió inmediatamente el problema. Que te arresten no significa que sea el final, tienes que averiguar quién te está atacando y por qué. Una vez detenido, descubrir quién lo ordenó será cuestión de horas. No habrá problema. Eso facilita las cosas, solo tengo que eliminarlo entonces. Ya él asintió al oír un disparo. Mayumi apartó la pelota con la pata antes de girarse en dirección a los disparos, agachándose. Los músculos de sus piernas se hincharon de forma anormal mientras se lanzaba hacia el tirador a una velocidad aterradora. El tirador, al ver a Yael sin protección, disparó de nuevo, algo que Mayumi ignoró. De hecho, en el momento en que Mayumi saltó, Yael había abierto tranquilamente su paraguas y lo había colocado delante de ella. La bala impactó en el paraguas, que en realidad estaba hecho de dos capas, una de Kevlar y la otra de carbono, lo que detuvo el disparo sin dificultad. Justo cuando la bala impactó en el paraguas, Mayumi llegó frente al tirador, lo barrió con su cola, le puso la mano en la nuca y lo empujó contra el suelo para asegurarse. Tras colocarse el rifle sobre el hombro, bajó las escaleras para reunirse con Yael, que estaba guardando su paraguas. Aparentemente funcionó, le sonrió. Sí, mejor de lo esperado. Pensé que tendría una carta oculta o algo así. Fue más fácil de lo que creía. Al regresar al apartamento, una preocupada Rachel saltó a sus brazos sucesivamente. Mayumi no rechazó el abrazo y lo aceptó. Mayumi, que se había encariñado un poco con ella, sentía pena de marcharse, pero era el momento. Acababa de recibir un mensaje diciendo que su misión había terminado, una semana antes de lo previsto.
Les dieron la noticia, Yael guardó silencio mientras su hija comenzaba a derramar grandes lágrimas. Después de calmarla, Mayumi se marchó al aeropuerto. Capítulo 19. Cayendo en una trampa. Punto de vista de Mayumi. Me sentí extraña mientras el taxista me llevaba al aeropuerto, como si tuviera una palabra en la punta de la lengua pero no pudiera decirla. No sé por qué, pero creí haber encontrado algo y luego se me olvidó por completo. Decidí olvidar esa sensación y descansé. Deben ser los nervios o algo así lo que me retiene aquí, ya que disfruté de la compañía de la madre y la hija. El coche siguió avanzando, pero mi inquietud iba en aumento. Fue al llegar al aeropuerto cuando confirmé esta sensación. Después de todo, mi instinto no me había fallado. Algo no cuadraba, algo sonaba falso, pero ¿qué? Repasan en mi cabeza lo que pasó durante 3 semanas. Mi llegada, los hombres de negro, las furgonetas negras, una guapa política israelí llamada Yael, una niña pequeña y adorable llamada Rachelle. Un ataque dirigido a Yael fue frustrado. El primer ataque en realidad fue una finta, cuyo objetivo era Rachelle. Se sufrió una lesión al interceptar el ataque dirigido a Rachelle. Una semana de calma, demasiada calma, sin nuevos ataques. Un día ajetreado en el parque, sin ataques extraños. Una trampa preparada para capturar al francotirador de formidables habilidades. Un ataque frustrado con éxito en 2 ocasiones, lo que condujo a la captura del criminal. Un mensaje me pedía que regresara a Francia inmediatamente. Una repentina y creciente sensación de inquietud aumentó a medida que me acercaba al aeropuerto. Un disparo, un francotirador, un arma, una bala, un asesino, un cerebro criminal. Espera. Una bala, sí, una bala. Mayumi quería darse cabezazos contra la pared, era tan estúpida. Lástima que, si lo intentaba de verdad, la pared sería la que saldría lastimada. Solo podía esperar que no fuera demasiado tarde. Punto de vista de Yael. Resultaba extraño pensarlo. La primera vez que vi a esta chica, me pregunté si se trataba de una broma del jefe de seguridad, pero, por desgracia, resultó que no. Mayumi era una chica perezosa que no parecía nada profesional. Sin embargo, fue ella quien salvó mi vida y la de mi hija. Se llevó muy bien con mi hija enseguida, y antes de darme cuenta ya era como un miembro más de la familia. Le hacíamos bromas y ella no dudaba en devolvernos el favor. Realmente no se parecía en nada a una relación empleador/empleado. Cuando se fue, dejó un vacío. Inconscientemente, miré el lugar donde solía echarse siestas mientras yo trabajaba, y obviamente, ya no estaba allí. Volví al trabajo, pero no estaba concentrado. Después de un rato, al ver que hacía las cosas de forma desordenada, paré y decidí ver cómo estaba mi hija. Como era de esperar, estaba un poco deprimida. Mayumi era lo más parecido a una hermana mayor genial para ella. Después de charlar y reír un rato, estaba a punto de llevarla a comer cuando entró un guardia de seguridad con cara seria. Me preguntaba qué malas noticias me iba a dar cuando sacó un cuchillo de su chaqueta y se abalanzó sobre nosotros. Pude ver que alrededor del cuchillo había algo parecido a un pequeño tornado, sin duda un alter ego. Abracé a mi hija con fuerza y cerré los ojos con tristeza, pensando que moriríamos así de fácilmente en nuestro propio país. Punto de vista de Rachelle. Un día, llegó a nuestra casa una chica extraña. Fingía ser seria, pero era una chica perezosa. Sus constantes carreras me convirtieron inmediatamente en una chica bromista/molesta, y a ella en una chica molesta/perezosa. Pensé que realmente no sabía hacer nada, sin embargo, la semana siguiente me demostró que estaba equivocada. Era demasiado fuerte además de hermosa. Con 2 disparos le bastó para detener 2 balas que nos habrían quitado la vida a mi madre y a mí. Solo sufrió una pequeña herida, pero dada su fuerza, fue más un descuido que otra cosa. Empecé a interesarme por ella muy rápidamente, busqué su nombre en internet y lo que vi no se parecía en nada a la chica que conocí la primera semana. Era hermosa, despiadada y fuerte más allá de mis expectativas. Por supuesto, no se la presenté a mi madre, Me acerqué aún más a ella.
Estar con ella me hacía sentir segura, pero también confiada, lo cual era extraño viniendo de una chica que desmembraba y decapitaba sin pestañear. En el parque, los arrastré a las peores atracciones que encontré. Es raro que se maree en atracciones así, viendo lo que puede hacer. No sé cómo lo hizo, pero nos engañó a mamá y a mí. Me dio mucha vergüenza ver a 3 hombres mirándonos raro mientras orinaban de pie en un urinario. Qué raro, ¿por qué de pie? Le preguntaré a papá. Cuando se fue, sentí mucha tristeza por la que ya consideraba una hermana, mamá, y que luego vino a animarme, pero antes de ir a comer, un hombre vestido como uno de nuestros hombres se abalanzó sobre nosotras con su cuchillo giratorio. Punto de vista de Mayumi a toda velocidad, provocando una explosión sónica. Llegué rápidamente a su casa, pasando como un cohete sin siquiera presentarme. Pronto entré en su habitación y vi a ese hombre de negro. Dios, cómo odio su traje. Intentando apuñalar a la madre y a la hija. Aparecí rápidamente a su lado y le corté las manos, dejándolo caer al suelo gritando. Uf, llegué justo a tiempo. Mayumi, ¿qué está pasando? Pregunta Yael. Mayumi, qué pena. Llora Rachelle, arrojándose a mis brazos. Mientras le acarició la cabeza, le explicó a Yael. La primera vez que te atacaron, cuando bloqueé con la mano la bala que iba dirigida a Rachelle, me hirió, algo increíble para un arma de fuego. Claramente se debió a su don. Su poder crea un mini tornado alrededor de un objeto. Para un francotirador, no podrías soñar con mejores poderes. Puede disparar más lejos, con más fuerza y con mayor precisión que cualquier otro francotirador del mundo. Sin embargo, cuando lo capturamos, las balas que nos disparaba no tenían don, y fue demasiado fácil para un asesino de su calibre. Nos engañó haciéndonos creer que capturábamos a un impostor y bajando la guardia, suspiró. Estuvo a un paso de lograrlo. Capítulo 20. Equipo enérgico. Punto de vista en tercera persona. Una vez arrestado José Bones, descubrir quién lo empleaba no fue un problema. Sin embargo, lo que descubrieron hizo que sus hijos fruncieran el ceño preocupados. Mayumi se frotó la cabeza, presintiendo que había llegado un problema. Por Dios, de entre todas las personas que podía ser, tenía que ser el embajador francés. Refunfuñó. Con razón le ordenaron regresar antes de tiempo. Por supuesto, ya él no era del tipo de persona que dudaba de Mayumi. Sería ridículo que dudara de ella incluso después de que ya le hubiera salvado la vida 2 veces. Por su seguridad, Mayumi decidió arbitrariamente quedarse una semana más. Sin embargo, el embajador no parecía tan estúpido como para intentar nada más mientras ella estuviera allí, y la semana transcurrió en paz. Desafortunadamente, Mayumi aún tenía que irse. Después de secar las lágrimas de Rachelle y darle un fuerte abrazo a Yael, era hora de marcharse. Por supuesto, Yael y Rachelle tuvieron la decencia de no preguntar por qué la embajadora había desaparecido esa noche, y mucho menos de aludir a la gran maleta que llevaba. Francia habían pasado algunos meses, y aunque algunas personas estaban descontentas con Mayumi después de que trajera de vuelta a su embajador de Israel con las 4 extremidades rotas, en general no había tenido ningún problema. Siguió desmantelando bandas y otros elementos peligrosos en Francia cuando un hombre le entregó un sobre. No pudo evitar preguntar, ¿es esto una broma? Había ocurrido algo de lo más ridículo. Lo enviaban a Japón. El hombre pareció comprender lo que le preocupaba y respondió, la misión consiste en escoltar a la clase de la que usted formó parte el año pasado y garantizar su protección durante sus campamentos de entrenamiento. Sé ver, sé leer, pero ¿por qué yo? ¿Acaso no tienen otros héroes en Japón? Refunfuñó. Parece que su héroe se ha estado preparando últimamente para un ataque a gran escala, pero no sabemos nada más. Por eso, se lo pidieron a otros países, que, por supuesto, se negaron por diversas razones. Su fuerza ya es reconocida mundialmente por ser la segunda mejor en cada país, así que, claro, si se lo piden a alguien, solo pueden ser ustedes en Francia. Era tan lógico que Mayumi se maldijo por no tener nada que responder.
Mayumi había terminado con todos sus gnomos hacía poco y su fuerza había alcanzado un considerable 21%, lo cual, por supuesto, la alegró mucho. Normalmente, debería haber alcanzado esa fuerza solo a los 28 años, y eso únicamente si la fuerza pudiera seguir aumentando con comida sencilla, algo que dudaba enormemente, ya que no había notado ninguna mejoría en los últimos 2 meses comiendo comida común. Sin tener ninguna justificación real para negarse, lo aceptó. Sin embargo, pensar que iba a celebrar su 16º cumpleaños en una misión era bastante deprimente. Según recuerda, fue el tiempo que pasaron en los campamentos de entrenamiento donde les enseñaron a ir más allá de su límite plus ultra y todo eso, pero sobre todo también a encontrar nombres ridículos para sus ataques. Pero nada de eso importa, lo más importante es que aquí también habrá un maldito ataque de un tipo malo, como en cualquier lugar al que vayan estos alborotadores. Aquí estoy de vuelta en Japón, suspiró. Mayumi fue llevada directamente al campamento donde se encontraba el famoso equipo Wild Wild Pussycats, cuyo nombre es bastante peculiar, por decirlo de alguna manera. Pero cada uno tiene sus creencias, ¿quién soy yo para juzgar? Por supuesto, Mayumi no tuvo que partirse la espalda para cruzar el bosque como hacen los niños pequeños. Pues sí, esa sería la gota que colma el vaso. Estaba la morena llena de energía, la rubia cuya edad mejor no preguntar y que ansiaba amor, y el travesti, el hombre disfrazado. En cuanto a la pequeña Kota Mayumi, que tampoco era muy popular en el manga como en la vida real, para nada. Claro que tiene sus excusas para su pésima personalidad, pero ¿qué se le va a hacer? Simplemente no le gusta su aspecto. Unas horas más tarde, se oyó un estruendo. Han volado el campo donde estaba sentada la clase. Él iba a pasar bastante tiempo en el bosque y Mayumi no tenía ganas de esperarlos tontamente, aunque tampoco se llevaba muy bien con ellos, así que hizo lo que mejor sabía hacer, echarse una siesta. Capítulo 21. Compadecirse de los villanos. Al día siguiente llegó la clase B. La clase A también notó la presencia de Mayumi y se sorprendió al verla de nuevo. De todos, el más afectuoso fue Thorn, que se sentía feliz de verla de nuevo, pero también un poco culpable. Mayumi no era precisamente una reina de la vida social. No había disfrutado especialmente de la clase 1A, quizás por tener una mentalidad más madura. Simplemente no soportaba a Bakugo, que se ponía a gritar como un animal sin motivo aparente. A Midoriya, que se pasaba el tiempo dejándose abofetear sin decir palabra y que, a pesar de su don, no parecía tener mucha confianza en sí mismo. Ni a Irida, que era demasiado rígido como para vivir algo más que una vida autómata. Por supuesto, eso no significaba que fuera insensible. Mayumi sabía ser agradecida cuando podía. Esa era la principal razón por la que había trabajado para su país de origen. Porque aunque la hubieran mimado por motivos egoístas, pensando que les sería útil más adelante, eso no cambia el hecho de que la habían tratado bien. Por lo tanto, no se sentía particularmente cercana a Toru. De hecho, cuando estaban en clase no se puede decir que interactuaran mucho, aunque claro, después de que Mayumi la cuidara cuando resultó herida, y con las frecuentes visitas al hospital para saber de ella, se puede decir más o menos que era una amiga. Si en este mundo le preguntáramos a Mayumi a quién le tiene más cariño, respondería sin dudarlo al dúo de madre e hija, Yael y Rachelle, quienes le hicieron sentir por primera vez lo que era una familia. Pero volvamos al campamento de entrenamiento. Mayumi sabía que esa noche, durante la prueba de valor, un grupo de villanos llamado Génesis atacaría, pero no tenía intención de advertir ni nada por el estilo. Además, nadie murió en la historia, ella también estaba allí, probablemente esos villanos ni siquiera habrían atacado si hubieran sabido de su presencia, pobrecitos. Esperar algo que ya sabes que va a suceder es realmente aburrido. Finalmente, en un momento dado, olió algo a quemado. Davi debió haber encendido su incendio forestal. Mayumi finalmente se levantó, pero no se fue de inmediato. No iba a detener a todos los malos ella sola, solo a algunos de los más fuertes, y dejar que los demás sirvieran como experiencia para sus futuros héroes.
Al ver una nube que se acercaba mientras caminaba, podía contener la respiración fácilmente durante 30 minutos sin hacer movimientos bruscos, 10 minutos luchando en silencio y solo 5 minutos si lo daba todo contra un enemigo. Después de unos minutos, finalmente encontró su objetivo con sus sentidos sobrehumanos y parpadeó en su dirección. Monfils vio a Mayumi parpadeando frente a él y comenzó a babear. ¿Carne? Quiero un poco. Pero la misión. Pero tengo hambre. Come. Tenía un aspecto aún más repugnante que en el manga, además de ser un maldito caníbal. ¿Y qué hay de los gnomo? No son lo mismo, y están buenísimos, babeo. Me has dado hambre, bastardo, me las pagarás, Nia. Descargando injustamente su ira contra el villano, Mayumi le propinó una severa patada en las nalgas después de arrancarle todos los dientes. Simplemente no estaban al mismo nivel. La gasa para dormir le resultó bastante útil. Le echaba peces luna dentro para no tener que escuchar sus divagaciones. Poco después, Mayumi recuerda un suceso que había olvidado y se apresura hacia los enemigos que presiente. Allí encuentra al mago que, sorprendido por su presencia, no reacciona a tiempo. Mayumi le corta el brazo sin piedad, liberando 2 cápsulas que, al igual que en Dragon Ball Z, hacen aparecer a 2 personas, Bakugo y Fumikage. A lo lejos, Mayumi divisa al grupo de estudiantes que se acercan persiguiendo al mago, tal como en el manga. Al regresar a la base, el campamento se cancela temporalmente y los héroes profesionales le piden ayuda a Mayumi para destruir la fábrica de Nomu, o como en la serie, Momo le implantó un transmisor a uno de ellos que había intentado matarla. Por supuesto, a Mayumi no le motiva mucho esto. Al fin y al cabo, ya sabe que el loco de All For One aparecerá, les dará una paliza a todos y luego la obligará a luchar contra All Might. Todavía no estaba al nivel de esos 2 monstruos, aunque no le faltaba mucho. Sin embargo, sin una excusa válida para negarse, no le queda más remedio que ayudar, diciéndose a sí misma que ni siquiera All For One podrá seguirle el ritmo si decide huir. A diferencia del manga, las Pussycats y los estudiantes tienen menos lesiones, o al menos lesiones menores, suficientes para no tener que ir al hospital. Asisten a una reunión aburrida sin escuchar. ¿Qué sentido tiene, si al final solo va a acabar en pelea? Mayumi lamenta su mala suerte, esperando que quizás All For One sea más débil que en el manga. Al día siguiente, ya entrada la noche, el equipo se pone en marcha. Sin embargo, Mayumi se sorprende bastante al detectar la presencia de algunos estudiantes de la clase A. ¿Qué es esto? En el manga entiendo que vinieron por su amigo secuestrado, pero aquí ya no hay ninguna razón. Sin intentar comprender la razón ridícula que los llevó a tomar una decisión tan estúpida cuando podrían haber tomado una buena siesta, Mayumi decide abandonarlos sin ningún remordimiento hacia los demás. Esperen. Les ordena Mayumi que se detengan. ¿Qué te pasa, Mayumi? Pregunta All Might en voz baja, sorprendiéndola porque es la primera vez que no grita, demostrando también la completa impotencia de la misión. Señalando en dirección a los niños, Mayumi respondió: All Might, dudo que hayas sido tú quien les pidió que vinieran, pero presiento que algunos alumnos de tu clase van en la misma dirección que nosotros. ¿Qué? Grita, ahí está de nuevo, el All Might que conozco. Capítulo 22. Darlo todo. All Might salió disparado como una bala de cañón y regresó 5 minutos después con el rostro enrojecido por la ira, para gran risa de todos. Concentrémonos, declaró el mejor vaquero. Mayumi asiente y sigue al grupo. De reojo también ve a la policía desplegada alrededor de un edificio. All Might da la señal y Mount Lady comienza a crecer rápidamente y golpea el edificio como una bestia, lo que provoca que explote en todas direcciones, un poco exagerado para su gusto. Aparecen varios villanos, entre ellos Tomura y Kurohiri. Obviamente, el mago ya no está presente tras haber sido arrestado. Al ver a un grupo de héroes, Tomura comienza a gritar que, como siempre, no es justo, que los héroes no pudieron ayudarlo cuando lo necesitaba, bla bla bla, que son el cáncer de la sociedad, bla bla bla. Finalmente, le pide a Kurohiri que teletransporte al gnomo hasta allí.
A diferencia del manga, donde el edificio Nomu es destruido por Mount Lady, aquí ella está con nosotros, lo cual no impide que el Nomu sea teletransportado. Sin embargo, ¿es realmente útil contra un grupo de superhéroes así? La respuesta es, por supuesto, no. Los Nomu aparecen en masa, pero Mount Lady los aplasta como si fueran panqueques. Besgean Sistad junta una buena docena de ellos a este hilo, Gamorca los desgarra por la mitad con sus propias manos. Kamui-Box neutraliza a un buen número de ellos, mientras que Gran Torino los remata a gran velocidad. Mayumi hace lo mismo mordiendo un pequeño trozo de cada Nomu que queda fuera de servicio. En la confusión, Mayumi logra acercarse a Tomura antes de que Kurohiri pueda reaccionar y lo decapita sin darle la menor oportunidad, eliminando así una gran plaga para toda la humanidad. Sin embargo, está centrada principalmente en prepararse para la llegada de ya sabes quién. Obviamente, para no arruinar las esperanzas de Mayumi, una voz fría y artificial como la de Dark Hador apareció de la nada. Al menos Dark Hador no había arruinado su estilo, tenía todas las combinaciones, mientras que All For One hacía de caballero con su smoking. Los sentidos de Mayumi se pusieron inmediatamente alerta, apenas lo detectó cuando apareció. Como era de esperar, va a ser difícil. Suspiró. Besgeanist, como casi todos los demás, se lanzó sobre All For One, para sorpresa de Mayumi, Gran Torino y All Might. Como era de esperar, All For One crea una enorme onda expansiva que alcanza a todos. Gran Torino, que no había atacado, queda inconsciente por la onda. Simplemente es demasiado viejo para una pelea de este nivel. All Might se enfurece al ver a su enemigo supremo atacando a todos sus aliados y le grita: todos para uno. Hoy estoy aquí, se acabó. Prepárense para pasar el resto de sus vidas en prisión. Distraída por All Might, Mount Lady logra golpear a All For One con sus puños. Sin embargo, rápidamente descubren que, lejos de herirlo, no le hizo nada, ya que los puños eran más grandes que el propio All For One y fueron detenidos por un puño deformado de hueso, músculo, hierro y reactor de All For One. Con la misma onda expansiva de antes, Mount Lady también saldrá volando fuera de combate. Los puños de All Might se interponen frente a él y él responde con sus propios golpes, para horror de Mayumi. A diferencia del manga, aquí All For One es más fuerte que All Might, y para empeorar aún más las cosas, la condición de All Might es más crítica de lo que debería ser normalmente. Rápidamente, All For One repele a All Might con su máxima fuerza. Afortunadamente, Mayumi aparece detrás de All For One y lo ataca con todas sus fuerzas, una enorme garra en roja aparece cubriendo su pata y lo corta. Hasta ahora, ningún enemigo le había exigido usar su nen, pero ahora haría cualquier cosa. Este All For One era simplemente demasiado fuerte. Una profunda herida apareció en su espalda, haciéndola gemir. Al perder la concentración en su ataque, All Might rompe su técnica y le propina un puñetazo en la cara al hombre, haciéndolo volar a través de varios edificios antes de que logre frenar. All Might le dirige a Mayumi una mirada que es a la vez agradecida y sorprendida por su fuerza. Esa garra en roja claramente podría ser fatal tanto para él como para All For One, y también se siente un poco aliviado de tener a otra persona capaz de luchar contra él. A diferencia del manga, donde All For One no tenía nada que regenerar como los Nomu, que eran experimentos para una regeneración aún mayor, All For One se dio cuenta de su crisis y robó la regeneración de un Nomu, lo cual, aunque increíble, no estuvo exento de riesgos. All Might y Mayumi gimieron al ver salir humo blanco de su cuerpo que curaba su herida. Sin embargo, All For One no parecía satisfecho y miró seriamente a Mayumi. Impresionante, la técnica que uso intercambia mi vida por curación. Es una técnica de último recurso que no quería usar, sin embargo, usarla normalmente me hace invencible. Sin embargo, esta extraña técnica es muy difícil de curar. Detecto una energía diferente. ¿Qué era esa garra roja, jovencita? Sinceramente, a Mayumi no le importaba responderle. Al fin y al cabo, si él ganaba, ella moría, y si ella ganaba, All Might no era del tipo que traicionaba a sus aliados. Se llama Nen, no hace falta intentar averiguar qué es, no es una energía de este mundo.
Los ojos de All For One se iluminan al darse cuenta y murmura, emocionante. All-Might parece igualmente sorprendido cuando comprende la implicación de esta frase. Durante su distracción, All For One ataca con sus dos brazos ahora horribles, uno contra All-Might y el otro contra Mayumi. Ambos salen volando debido al poder del ataque. Afortunadamente, la defensa y la resistencia del cuerpo físico de Mayumi ya superan cualquier cosa que All-Might y All For One puedan imaginar, por lo que, aunque ella sufre aún más daños que All-Might con el golpe, sale ilesa. Ambos se abalanzan sobre All For One y lo atacan sin darle respiro. All For One gruñe especialmente ante el ataque de Mayumi y le otorga mayor importancia. En ese momento gruñó algo peligroso, quería guardármelo para All-Might. ¿Quién iba a pensar que tendría que usarlo contigo? Al percibir una amenaza real contra su vida, Mayumi siente que su nen explota a su alrededor hasta un punto en que incluso le resulta difícil controlarlo. Sin embargo, para ella es ahora o nunca. Esforzándose por moldear dos grandes patas rojas de nen alrededor de su pata, golpea violentamente a All For One en el pecho, mientras él la golpea con una palma llena de aura plateada. Es un golpe violento y simultáneo. Mayumi siente algo extraño cuando la toca esta aura, un poco como cuando la entidad la envió aquí. ¿Estoy muriendo?, se preguntó, antes de que 4 enormes X sangrientas aparecieran en el torso de All For One, separadas por apenas unos centímetros. Fue un golpe mortal del que sabía que tenía pocas posibilidades de escapar. Peor aún, al instante siguiente, el golpe de All-Might, queriendo ayudar a Mayumi, aunque demasiado tarde, lo alcanzó, rematándolo violentamente, inerte y ensangrentado en un cráter, y numerosas X del ataque de Mayumi lo atravesaron y destruyeron los alrededores en siniestras fisuras. Aunque la pelea ha terminado, el mundo tras las pantallas de televisión no encuentra alivio. All-Might, agotando sus últimas fuerzas, vuelve a su forma esquelética, mientras que Mayumi, que aún se encuentra en buen estado físico, ve cómo su cuerpo se vuelve transparente y desaparece gradualmente. Obviamente, All-Might se da cuenta de esto y le pregunta qué le ocurre, pero ella misma desconoce lo que le está pasando a su cuerpo, solo tiene la sensación de desvanecerse. Un pensamiento aterrador le cruza la mente mientras se esfuma. Ese no es el don de Eri, ¿verdad? Demasiado tarde para arrepentirse o para seguir pensando en ello, desaparece ante la mirada atónita de millones de personas. Capítulo 23. Bendición o maldición. Tras desaparecer, Mayumi se encontró extrañamente en el espacio. No sabía qué estaba pasando, solo que moriría por asfixia en unos 30 minutos si no hacía nada. Los minutos transcurrieron, pero ella no veía ninguna manera de sobrevivir. ¿De verdad voy a morir de una forma tan estúpida? ¿Asfixiado en el espacio? Habían transcurrido 20 minutos y se podía decir que ya tenía un pie en la tumba. Viendo que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir y que su situación no podía empeorar, decidió correr un gran riesgo y hacer algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Regresó a su dimensión de bolsillo. Gracias al poder obtenido al despertar su altar, desapareció del espacio y apareció en un lugar blanco, casi cegador, frente a ella, donde se almacenaba una gran cantidad de comida. Armándose de valor, inhaló profundamente, preparándose para asfixiarse, pero el dolor no llegó. «¡Hay aire aquí!», exclamó alegremente, pero rápidamente se calmó al ver que su situación no había cambiado. Ciertamente, gracias a la comida pudo sobrevivir durante algunos meses, pero al final, solo la muerte la esperaba. Por suerte, su alter ego había crecido a la par que su fuerza general. Ahora era tan grande como un pequeño apartamento de 2 habitaciones, la mitad del cual estaba repleto de comida. Irónicamente, en el momento en que entró en su dimensión de bolsillo, aprendió el único poder que podía usar, como para burlarse de ella. El poder consistía en guardar una partida en un lugar ya visitado para poder regresar allí, aunque, por supuesto, estaba limitado a una vez al día. En sí misma no tenía poder ofensivo, pero Dios mío. Si lo hubiera sabido antes, en ese momento tendría que teletransportarse a casa. Solo pensarlo era deprimente. Unos días después, su dimensión comenzó a temblar.
Al despertar, salió después de contener la respiración, esperando que no fuera algún tipo de monstruo espacial o alguna tontería por el estilo. Miran a su alrededor, todo el espacio tiembla, y entonces, como la boca de un monstruo gigante, aparece una fisura en el espacio. Tenía la opción de permanecer a salvo hasta morir de hambre en su dimensión o arriesgarlo todo y saltar a la grieta sin saber a dónde, quién sabe a dónde la llevaría. Tal vez incluso sería hecha pedazos en el acto. Su decisión fue rápida. Usó su NEM para crear una base sólida bajo sus pies, sus piernas triplicaron su musculatura mientras se impulsaba como una bala de cañón hacia la grieta, concentrando todo el NEM que podía producir a su alrededor para defenderla. Como era de esperar, le dolió, ¿no? Pero joder, me duele muchísimo. Hasta el punto de pensar que la estaban desgarrando viva mientras la rellenaban con hierro hirviendo. Fue un verdadero milagro que, una vez pasada la tormenta espacial, todavía tuviera todas sus extremidades intactas, que comenzaban a sanar muy lentamente. Su fortaleza mental le permitió no desmayarse, al menos hasta que vio un planeta frente a ella. Su atracción la fue atrayendo lentamente hacia él. Normalmente habría tenido la fuerza suficiente para regresar a su dimensión de bolsillo y evitar convertirse en una masa informe tras caer desde decenas de miles de metros de altura, pero, por desgracia, ya estaba inconsciente. Después de un tiempo indeterminado, despertó. Hacía calor y la temperatura era agradable. También sintió algo líquido sobre ella y abrió los ojos con dificultad mientras le dolía todo el cuerpo. Una breve mirada a su alrededor le bastó para ver agua, agua y más agua, sin sentirla mientras la observaban. Maldita sea, odio el agua de mar desde que vi cosas como los dientes del MR y 20.000 leguas de viaje submarino del MR. Si eso es un maldito tiburón, juro que me lo como. A pocos metros de ella, el mar comenzó a subir ligeramente, como para indicar que algo grande estaba a punto de aparecer. Para no frustrar las esperanzas de Mayumi, apareció un horror, tan espantoso como extraño. Tenía un gran cuerpo serpentino con cabeza de pulpo, verdaderamente feo. La criatura pareció percibir su desprecio al revelar una boca circular llena de dientes afilados. La cosa horrible se abalanzó sobre ella, pero incluso sin poder moverse, Mayumi no era alguien a quien se le pudiera pisar sin que reaccionara. Una cantidad ridícula de nen apareció a su alrededor mientras sus ojos rojos miraban fijamente al extraño monstruo que tenía enfrente, listos para hacerlo pedazos sin piedad si se acercaba demasiado. Al percibir un peligro mortal, el monstruo se detuvo en seco. Tras un breve intercambio de miradas, al ver que su presa no era alguien con quien debiera codearse, desapareció bajo el agua. Mayumi suspiró aliviada. Matarlo no habría sido difícil, pero el agua se habría llenado de sangre, atrayendo a otras cosas desagradables del mismo tipo, tal vez incluso más grandes. Su uso de nen era bastante reciente, dado que realmente no lo había necesitado antes, por lo que desperdiciaba mucho nen innecesariamente con cada ataque y malgastaba su energía de forma inútil. Una batalla de resistencia usando solo su nen terminaría en tragedia. Afortunadamente, este monstruo poseía un mínimo de inteligencia. Mientras no fuera atacado por otros monstruos, el mar en sí resultaba bastante relajante, y el olor a sal tampoco era desagradable. Justo cuando sentía paz, un grito le heló la sangre. No es que el grito fuera aterrador, sino que su significado la hacía querer llorar por su triste destino. Gomu Gomu sin pistola. Era demasiado para su conciencia, que prefería hacerlos desmayar. Fin del capítulo 23.